Darío García, analista de XTB. Darío, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo has visto el arranque de semana? Pues la sesión europea ha arrancado con relativa tranquilidad, pero respecto a las perspectivas que tengamos el miércoles con el dato de IPC de Estados Unidos, ha sido una negociación bastante cautelosa. Sin embargo, antes de que arrancaran los mercados norteamericanos a las 3:30, los inversores estadounidenses que madrugaban en este inicio de semana han empezado a ir digiriendo cuál podría ser la situación respecto a la economía y la política monetaria de la Reserva Federal. Si bien los datos de empleo de Estados Unidos la semana pasada mostraban unos niveles que hacía varias décadas que no se veían en cuanto a pleno empleo prácticamente, y la preocupación de que veamos unos tipos de inflación, un IPC estadounidense por encima del 7%, 7,1% para ser exactos, pues podría hacer que la Reserva Federal acelerara su proceso de subidas de tipos de interés, que ya sorprendía el pasado mes de diciembre, con una perspectiva de no una subida, sino dos subidas como mínimo de tipos de interés, y eso sumado a esta semana con estos datos macroeconómicos podrían iniciar un proceso de subida de tipos este 2022, acercando a las fechas en su primera subida para el mes de marzo. Y esas preocupaciones han marcado unos niveles de rentabilidad del bono americano a 10 años en torno al 1,8%, niveles por encima incluso previos a la pandemia, al inicio de la pandemia de marzo del 2020, y bueno, pues en este caso esa perspectiva está marcando sobre todo una recogida de beneficios o una limitación de las pérdidas, según como tengamos la posición, en los mercados norteamericanos, liderando las caídas, por supuesto, el sector tecnológico con el Nasdaq 100. Por otro lado, Darío, vamos a estar muy pendientes mañana de la comparecencia de Jerome Powell en Estados Unidos, en el Senado, para confirmar este segundo mandato de 4 años al frente de la Reserva Federal. Venimos de la reacción del mercado de la semana pasada, tras la publicación de las actas de la FED el pasado miércoles. ¿Qué podemos esperar del mensaje mañana de Powell? Pues si nos regimos estrictamente al acto solemne de recertificación de esta este segundo periodo de Jerome Powell como presidente de la Reserva Federal, podríamos encontrarnos ante un texto o ante unos comentarios vacíos de contenido, pero viendo las perspectivas del mercado que hemos visto durante la jornada de hoy y sabiendo que tenemos un calendario macroeconómico bastante intenso en datos provenientes de Estados Unidos, podríamos ver quizás, solamente quizás, porque sería una probabilidad, de ver que Jerome Powell extiende su discurso más allá de esa recertificación de este segundo mandato, a hacer comentarios respecto a una política más agresiva, si cabe, de la que ya hemos visto durante el mes de diciembre por parte de la Reserva Federal, y que pudiera afirmar las sospechas que estamos viendo hoy por parte de los inversores a nivel global, concretamente los norteamericanos, de que pudiera acelerarse el proceso de subida de tipos de interés con una primera subida en el mes de marzo. Por otro lado, Darío, también estamos pendientes de este arranque de la temporada de resultados empresariales. Este viernes vamos a iniciar con 3 de los principales bancos de Wall Street: JP Morgan, Citigroup y Wells Fargo. ¿Qué podemos esperar, por un lado, en términos generales de estos resultados empresariales del cuarto trimestre de 2021, y por otro lado, qué esperamos en concreto de los bancos? Pues recordemos que los bancos han limitado mucho el préstamo de dinero porque el dinero ha estado barato durante estos 2 últimos años, y la perspectiva de subidas de tipos de interés podría acuciar precisamente una guerra de precios con préstamos o hipotecas y productos financieros con un tipo de interés de por medio ajustado precisamente a la evolución de los tipos de interés. Ya veníamos marcando, como hemos visto durante este año 2021, que los bancos serían uno de los grandes protagonistas, un sector muy protagonista no solo en Estados Unidos, sino también en el resto del mundo, y concretamente pues aquí en España, donde tiene un peso bastante importante, que los bancos van a tener un gran negocio a partir de ahora en adelante con esa perspectiva de subidas de tipos de interés, no solo para aquellos que contraten ese tipo de productos ajustados a la variabilidad de los tipos de interés, sino aquellos que, en vista de que pudiera haber esa circunstancia, pues aceleren una toma de decisión de compra de vivienda, de compra de vehículos o de cualquier otro tipo de préstamo, incluso de pyme, para el desarrollo de sus negocios, para aprovechar los tipos fijos que existen actualmente, y esto se puede extrapolar claramente al mercado norteamericano. Podríamos ver una reducción de esas previsiones de pérdidas de impagados en los bancos estadounidenses, que pudieran generar de nuevo
beneficios extraordinarios y, por lo tanto, marcasen nuevos récords en sus resultados de este último trimestre y del cierre fiscal del año 2021 y, por lo tanto, estaremos muy pendientes de esta apertura de los resultados del último trimestre este viernes con los tres principales bancos norteamericanos y la gestora BlackRock en los resultados. Pues nos quedamos con esas referencias de cara, pues como decimos, a ese arranque de la temporada de resultados empresariales de Estados Unidos respectivos al último trimestre de 2021. Como siempre, Darío García, analista de XTB, un placer. Un placer igualmente. Hasta la próxima.